Habíamos dejado a San Justo y ahora vamos a hablar de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, porque es santa, Sí, canonizada fue hace... beatificada y posteriormente canonizada en el año 80 y tantos. Por Juan Pablo II. Por Juan Pablo II, en Roma. Que hay un busto en este momento de ella en el hall, del hospital. Sí. Santa María Josefa es un personaje verdaderamente, pues, una trotaconventos casi. Sí, sí, sí. Porque es excepcional. La Madre María Josefa, cuando vino a Ferrol, como decíamos antes, las monjitas no querían, pero una vez hablado con el obispo, se decidieron a ir al hospital. Y hay una anécdota muy curiosa que consta también en los papeles del hospital, que las sirvientas del hospital vieron un poco amenazados sus puestos de trabajo, aunque no se despidió a nadie, se compaginó todo. Y cuando venían ellas por la escalera del hospital, como venían vestidas de negro, una de las sirvientas le dijo a la otra: ahí veñen os corvos. Bueno, ya entraron con cuña ya, ¿no? Pero bueno, muy bien, estuvieron siempre, y aún hoy en día se ve el cariño en las empleadas antiguas que las conocieron de siempre, y eso, el cariño, o sea, desde entonces ya estuvo siempre con nosotros las siervas de Jesús, que permanecen hoy en día. Compaginaron en principio, pero ya viviendo en el hospital, que les dio alojamiento desde el principio, compaginando las asistencia domiciliaria, que yo la recuerdo, yo creo que hasta el año, no sé, 70 y algo, seguían velando a los enfermos en sus casas y asistiendo ya al hospital. Muchas de ellas con formación sanitaria, de enfermeras o de ATS hoy en día, o de enfermeros, perdón, de enfermeras, y haciendo labores pues sanitarias. Las que no pueden hacer razones sanitarias por razones de edad, atienden al albergue, como es el caso hoy en día de la superiora y de otras religiosas, Sor Amparo, que son las que atienden al albergue. Y las que ya no pueden hacer nada porque son muy mayores y están simplemente acogidas en la clausura, porque aunque no son monjas de clausura, sí tienen clausura, rezan por nosotros, que también es muy importante. Muy importante. Ahora mismo hay una que está en esta situación, aunque baja a la capilla, a la misa y eso, dos que atienden al albergue y a la pastoral del hospital, y otras dos que son ATS, que atienden también la capilla. Atienden la capilla, claro, la capilla, claro, que es un mandato que tenemos, como he dicho antes. Quería retomar un momentito, volviendo si no te importa, a la financiación. Aparte de lo que hemos dicho de Fernández Varela, hubo una financiación muy curiosa, dos financiaciones muy curiosas. Primero, la que hacía la Armada en todos los barcos y dependencias. Hay en el libro dos certificados, dos actas en la que consta limosnas de Gravina y de Churruca, dos ferrolanos de pro que hicieron sus aportaciones, por poner ejemplos de personajes señalados de la Armada Española. Pero es que todos los barcos y en todas las dependencias llevaban una hucha de hoja de lata en la que las dotaciones de los barcos depositaban sus limosnas. Y cuando venían a puerto, o si iban a tardar mucho en venir a puerto, las mandaban por uno que regresase y venían dedicadas al hospital. Por eso el hospital siempre tuvo... Ha tenido una vinculación muy grande con la Armada, muy grande. De hecho, la Armada es hermana mayor de honor de la Fundación. Y tiene un monumento, una estela, que se llama artísticamente, en la zona de urgencias del hospital, en que el hospital le agradece esta colaboración que siempre ha tenido. Y después ha habido una financiación muy especial, que fue la del Teatro Jofre. El Teatro Jofre, que desde su construcción sufrió muchísimas vicisitudes, precisamente hasta que el señor Jofre se decidió a poner dinero, aunque después al hombre le fueron mal sus negocios en Sudamérica y tuvo que dejar... Tan mal lo pasó que hasta la fachada está sin terminar. Sí. Es esa fachada que dices, pero ¿cómo es posible que el lateral quedó sin terminar? Fíjate tú, el pobre, lo que tuvo que pasar. Bueno, pues tanto él como muchos ferrolanos donaron sus acciones y sus participaciones al hospital, porque había una costumbre en aquella época de que se construían teatros para financiar obras de caridad. Era típico en toda España. En Madrid había varios teatros, en Sevilla, en varios sitios. Entonces el hospital llegó un momento que fue del propio hospital, aunque era una empresa, digamos, independiente, pero bueno, al administrador lo nombraba el patronato del hospital. O sea, el Jofre era del hospital. Era del hospital, y lo explotó durante unos años, y le rentó al hospital, le rentó. Lo que pasa es que llegó un momento ya
que los espectáculos que venían al Jofre eran ya un tanto frívolos, o llamémosle picantes, que el hospital consideró que no era muy lógico que explotasen una institución de ese tipo, y después ya fue cuando se vendió, lo compró la empresa Fraga, y después, desgraciadamente, pasó por muchas vicisitudes. Hasta que ahora lo recuperó el ayuntamiento. Tú no tanto, pero yo, que fui muchas veces al Jofre con mi novia en aquella época, lo echábamos mucho de menos. Afortunadamente, pues con el arquitecto Baltar, pues se recuperó el edificio y está prestando una gran labor a Ferrol. A Ferrol, ya lo creo. Y luego, bueno, lo que ya es fundamental es la ida a Caranza. Ahí tiene que hacer Cardona, hace yo creo que una labor fantástica, Juan Cardona. Hace una labor extraordinaria. Pero aquí, si me permites, quería citar, antes de pasar a Caranza, sí, del hospital, de la calle del Hospital, sí, que no solo fue hospital, también fue inclusa. Llegó un momento, que hablábamos, eso que se decía siempre en Ferrol, que aparecían fetos en los fosos del Arsenal, es cierto. Es cierto. Hay documentos en el hospital en los que se dice, cuando se decide hacer la inclusa, hay un documento que dice así, el hermano mayor dice, porque no querrá, le ponían pegas, ¿no? Porque no querrá usted que los pobres infelices aparezcan en el foso del Arsenal. O sea que era cierto, los tiraban al foso del Arsenal. Sí. Entonces se decidió hacer la inclusa. Había un torno, lo recogían las monjitas, se les bautizaba. Es muy curioso que había madres que dejaban como una señal para si podían recuperar al niño. Entonces había unas notas que están también en el archivo que dice, a este niño quiero que le pongan por nombre tal, y dejo una cinta de colores que yo traeré otra igual si lo puedo recuperar. Está aquí en el libro una foto de esa cinta, pero la mayoría, la verdad es que no volvían. Entonces se hacía cargo el hospital y se bautizaban, se le ponían nombres de miembros del hospital. Hay muchos Dionisios por el hermano mayor, por don Dionisio, sí, que habían, o se les daba nombres, pues lo apadrinaba o la mujer del hermano mayor o de otros. ¿Y hasta qué tiempo inclusa estaban llegó un momento, los niños estaban unos días nada más. Porque luego iban al hospicio. A Santiago. No había hospicio en Ferrol. Todavía no había hospicio. Es que es dramático. La historia de los expósitos de Ferrol es realmente dramática. Los llevaban a pie, matronas. Iban en lancha hasta el Seijo. No me digas. Pasaban por Puente de Eume, iban a Betanzos y de Betanzos a Santiago. Muchos de ellos se morían por el camino. Hay certificados en el que consta el párroco de Puente de Eume o el párroco de Boebre o el párroco de no sé dónde bautizó a un niño que traían del Ferrol con destino a tal Santiago. Se morían muchos de ellos. Es una historia muy terrible. Trágica, terrible. Los llevaban a Santiago. Después llegó un momento que ya se hizo el hospicio de Ferrol y ya se pasaron al hospicio de Ferrol. También se hizo cargo el ayuntamiento. El ayuntamiento llegó un momento que se hizo cargo de la inclusa y dijo, no, esto es una cosa ya municipal y tenemos que hacernos cargo. Había unas matronas que estaban a sueldo, a unos niños se les dejaba para que las matronas generasen leche y los pudiesen dar. Muchas les daba miedo el amamantar a los niños porque no sabían si podrían traer alguna enfermedad o alguna cosa. Es una historia muy dramática. Y de enfermedades, por ejemplo, ¿tenemos algunas enfermedades especialmente típicas de la zona? Típicas de la zona no, pero las que estaban presentes en todo el territorio nacional. El cólera, el tifus, la disentería, eso ya en el siglo XVIII y XIX. Después ya fue cuando empezaron pues, las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades en la posguerra, las enfermedades pulmonares de tuberculosis, etcétera. Y después ya, pues modernamente, pues tomaron gran auge todo lo relacionado con los accidentes laborales y con los accidentes de tráfico. Y creo que también hubo unos momentos coincidiendo con la guerra de Cuba y coincidiendo que tuvimos aquí en Ferrol un aluvión de enfermos, ¿no? El hospital llegó a tener una sección de la Cruz Roja y el hospital siempre colaboró con la Armada cuando, como tú dices, cuando venían los barcos de regreso de las contiendas, siempre prestó su apoyo, especialmente a las familias, porque no estaba muy claro si las familias las podían atender en el hospital militar o solamente al personal militar. Entonces, sobre todo a las familias, a los obreros civiles
del Arsenal también se les atendía, y ya digo, siempre se prestó total colaboración. La Armada ayudó al hospital y el hospital ayudó a la Armada. Y también, ya creo que para finalizar un poco con la calle del hospital, hubo una escuela en el propio hospital, una escuela que se llamaba Escuela de Niñas Pobres Queipo de Llano, fundada por Queipo de Llano, que tuvo un prestigio impresionante en Ferrol. Atendió, yo creo que llegó a tener a 400 niñas, Fíjate, o a 300 y pico de niñas, totalmente gratuitas, con unos métodos de enseñanza modernísimos, aunque también, dado la época en que estamos, los castigos que se les aplicaban a las niñas, y ahora voy a citar uno de ellos bastante lúgubre, pues no solo se les ponía de espaldas a la pared, lo típico, sino que a veces se les castigaba, que uno de los castigos más severos era llevarlas al depósito de cadáveres cuando había un fallecido. Fíjate, para que vieran allí, Para que se asustaran. Para que se asustasen y viesen lo Sí, que era. sí, sí, Pero bueno, sí. tuvo un gran prestigio, hubo unas profesoras magníficas, que después se hizo cargo ya el ayuntamiento de No, es que esta fíjate, escuela. 400 niñas en aquel entonces, me parece una cifra impresionante. Lo usaban los salones del Sí, hospital sí, para... impresionante. En varios turnos se iban y tal. Sí. Hacían unos concursos a fin de años, les daban premios. Era una pedagogía Porque muy, además muy tenía un interesante. plantel de profesores. Ferrol siempre tuvo... En eso tuvo mucha gente, Ferrol muy buenas escuelas. Ferrol siempre tuvo una pedagogía y unas instalaciones y un profesorado muy, muy, muy bueno. Ya, por no hablar ya de mi época del instituto, que hice todo el bachillerato allí, teníamos unos profesores magníficos. Magníficos. Y además, bueno, y luego desgraciadamente se perdieron cosas importantes como la Escuela de Artes y Oficios. Se perdió muy importante la Escuela Obrera de Bazán. Era fenomenal. No solo la Escuela Obrera, sino también la Escuela de Aprendices que hubo posteriormente. Claro. Mi bisabuelo y mi abuelo fueron maestros de la Escuela Obrera, por eso sé yo la historia. Una hija mía, Sara, hizo una tesis doctoral porque un catedrático de Santiago, mi hija hizo pedagogía, y un catedrático de Santiago que estaba recopilando centros de enseñanza así de cierta, que se salían un poco de lo normal, le dijo: mira, tú que eres de Ferrol, me gustaría un trabajo de la Escuela Obrera de Ferrol. Vio el cielo abierto. Y lo hago ya. Entonces recabamos mucha información de Bazán. Pero eran magníficas. Eran magníficos. ¿Cómo se dejó ir? Una pena. Incluso se derribó el propio edificio, que era muy bonito, un edificio que había de la Escuela Obrera, al lado de la puerta por la que se entra ahora, la puerta principal, donde estaba el gimnasio, y eso sí, fue una pena. Pues el hospital, fíjate tú, tuvo albergue de peregrinos, tuvo torno de inclusa, tuvo escuela, fue hospital de la Cruz Roja, en fin, tuvo una vida, fue una vida larga, pero una vida muy, muy, muy intensa, y yo creo que muy beneficiosa para el pueblo de Ferrol. ¿Y ahora centro cultural? Torrente Ballester, que se hizo un convenio, el ayuntamiento permitió cambiar la recalificación de las zonas donde estaban los anexos, y entonces hicieron las casas, se vendieron los solares que dan a la calle del Sol y los solares que dan a la calle Dr. Fleming, y a cambio el hospital donó para centro cultural. Durante muchos años es director del hospital, del antiguo hospital, del hospital de Caridad, Miguel Falero, padre. Sí, bueno, podemos hablar un poco de los médicos. Sí, de los médicos. Generosos, altruistas. ¿Qué plantel tenéis ahí en el antiguo hospital? ¿Qué plantilla de médicos? Hospital, que nos sonarán todos. Pues está la familia Falero, que Miguel vive, son los dos, son médicos de honor de la congregación, porque el hospital tiene también, digamos, para homenajear a aquellas personas que han tenido una especial relevancia con la fundación, bien por donaciones, bien por trabajos, pues tiene un capítulo dedicado a menciones honoríficas. Sí. Están los Falero, están el que fue ginecólogo, los sobrinos, Migas, está también Amayo, son médicos que han contribuido mucho. Pubul también, exactamente, sí. También. Están relacionados todos en el libro, hospital, claro. Muy relacionados con el hospital. Hay Montero Botana también. Hay una foto muy curiosa en el libro, de mala calidad, pero es muy ilustrativa, en que se ve un plantel de médicos y enfermeros del hospital muy, muy curiosa. Y aquello se deja, y entonces está ya Juan Cardona organizando
Juan Cardona, que fue de los, yo creo que después de don Dionisio, que podemos decir el hermano mayor más importante y más eficiente de la fundación. ¿Cuántos años pilota? Estuvo veintitantos años, sí. No sé si 25, 24, por ahí. Pero muy prolíficos. Bueno, él llegó un momento que el hospital de la calle del Hospital, como dije antes, tenía 200 y pico de camas, aquello estaba constreñido, incluso pues ya la infraestructura pues no era la adecuada, ¿no? Las cocinas, las lavanderías. Entonces propuso o seguir ampliando, comprando solares y seguir ampliando, o trasladarse a Caranza. Entonces el patronato, a mi modo de ver, muy juiciosamente, decidió trasladarse a Caranza. Y como se estaba urbanizando el polígono, que en aquel entonces se llamaba Camilo Alonso Vega, se decidió comprar una parcela. Aquí quiero decir que hay gente en Ferrol que se cree que aquello fue regalado. No. El hospital pagó hasta el último céntimo. Pagó la parcela, pagó la construcción del edificio, pagó absolutamente, pagó el equipamiento, pagó todo. Nadie regaló nada. Vamos a ver una cosa, al igual que con todos los centros hospitalarios de España y con todas otro tipo de actividades, el plan de desarrollo que estaba vigente en aquel momento tenía unas ayudas, pero no para Ferrol, sino para toda España. Entonces, sí. Evidentemente, el hospital se acogió a esas ayudas y se le dieron esas ayudas. Al ser también un hospital que iba a tener maternidad, también tenía unas ayudas especiales para eso. Eso sí lo recibió el hospital, como lo recibieron todos los de toda España. ¿Me permites que vuelva un momentito al hospital, de la calle del Hospital? Porque hay un capítulo importante que no he dicho, que es que en el hospital, cuando se empezó con digamos, la asistencia de pago, se creó una maternidad magnífica. Ahí estaban los médicos de la familia Sobrino, en la que nacieron miles de ferrolanos, nacieron allí. Hace poco, yo creo que fue Varela, el periodista de La Voz de Galicia, hablaba de la maternidad del hospital y la titulaba así: Yo nací allí. Es decir, que había mucha gente que cuando pasaba por delante decía: yo nací allí, yo nací en este hospital. Nació muchísimos ferrolanos. Las dos últimas niñas que nacieron en ese hospital, en la maternidad del Hospital Antiguo, las dos últimas niñas fue una hija de Paquito Martínez, el dentista, y otra mi hermana Fátima. Fueron las dos últimas niñas de la maternidad del Hospital Antiguo, del antiguo hospital. Lo añadiré en la lista de hitos de las dos últimas. A partir de ahí ¿cuál fue? Catu, la de la última de Paquiño, la pequeña Catu, la pequeña, y mi hermana Fátima. 40 y algo, claro, que es cuando luego se marchó todo el hospital. Sí, pues es importante la maternidad, nació muchísima gente. Fundamental. Cuando la gente en Ferrol, hombre, había gente que daba luz en el Sanatorio del Carmen y en el Sanatorio de San Javier, que fueron dos sanatorios privados que hubo en Ferrol, pero la mayoría, la de gente de la Sueza, iba a dar a luz a La Coruña, a la residencia sanitaria de La Coruña. Fue una cosa muy importante los partos en el hospital, que se mantuvieron en un principio en el Hospital Viejo, después desgraciadamente se perdió. Bueno, entonces nos trasladamos a Caranza. Vamos a Caranza. Vamos a Caranza. Se hace el hospital, se paga absolutamente todo, se pertrecha, se equipa, se construye la capilla del Espíritu Santo, que era un mandato que teníamos, se instala un albergue de 20 camas en el propio hospital y empieza a funcionar. Tuvo una capacidad inicial de 400 camas, que en aquel entonces, hoy en día ya la medida, el valorar un hospital por las camas hospitalarias está ya, digamos, obsoleto, porque la medicina ha evolucionado en que muchas de las intervenciones y muchos de los tratamientos son ambulatorios. Claro. Entonces, quizás que no, aunque el Ministerio de Sanidad sigue, el catálogo de hospitales sigue diciendo tantas camas, después habla de quirófanos, de no sé qué, pero empieza por tantas camas. Ahora tenemos pues 150 registradas, pero bueno, capacidad para 200 tenemos ahora mismo. Empieza a funcionar el hospital, empieza con enfermos de la beneficencia y con enfermos de pago, ya de una forma cada vez aumentando más los de pago y disminuyendo los de la beneficencia. Se moderniza el hospital y se construye lo que se llama el anexo. El anexo que... ¿Me perdonas un segundo? Creo que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. A ver si podemos recuperar la llamada. Hola, buenas noches. Hola. La oigo muy, muy lejos. Hola. No lo oímos, ¿verdad? No se oye. Ahora sí. Se oye. Ahora sí. Ahora... Ah. Adelante, por favor. Muy bien.
Mira, me gusta mucho el tema que estáis hablando, que es muy curioso, que yo la mitad de las cosas no las sabía, soy de Ferrol, y las monjitas, que es una cosa que no tiene mucha importancia, iban a cuidar a las mamás a las casas de noche, y a las tantas de la mañana se volvían para el hospital. En mi casa pues fueron 3 veces, porque una hermana mía, eran 3, bueno, no, un año, otro, pues fueron unas monjitas a cuidarlas. Y hacían una obra muy buena, porque era que toda la noche se quedaban cuidando al niño y a la mamá. Y a las tantas de la mañana se iban para el hospital. Seguir hablando, que es muy interesante. Pues muchísimas gracias por su colaboración. Con ¿Es respecto verdad? a lo que dice esta señora, ya lo dijimos, que la llegada de las Siervas de Jesús a Ferrol fue para la atención domiciliaria. Llegó un momento que, con la escasez, desgraciadamente, las vocaciones han disminuido de forma alarmante. Han disminuido mucho, muchísimo. De hecho, las que se incorporan, la gran mayoría son extranjeras. Sudamericanas. Ahora mismo tenemos una colombiana y una filipina. Fíjate. Las 2 jóvenes que hay. Desgraciadamente tuvieron que dejar de ir a las casas porque no se podía. Tuvieron que replegarse y de hecho también han cerrado alguna casa que tenían en algunas poblaciones porque se dedican... Bueno, también la sanidad, el concepto de sanidad de ahora es diferente al de antes. Ahora mismo nadie concibe tener un problema y no estar en un hospital. Y antes se solventaba todo en casa, ¿no? Era distinto, es ¿no? distinto, cambió también. Luego ha sido fundamental lo que comentábamos también, el tema de la seguridad social. O sea, la seguridad social, cuando se hace extensiva a toda la población prácticamente, en este momento... Vosotros tenéis conciertos con la seguridad social y todo esto. Sí. Nuestro principal cliente, digamos, es la seguridad social. Y en el momento en el que yo te lo comentaba antes, Alberto, en un momento en que dicen las listas de espera en determinados servicios, ¿no? Como puede ser trauma, como puede ser... ¿funciona la colaboración entre el Marcide y vosotros? Nosotros tenemos un concierto que se llama además concierto singular, porque es especial. Solamente en Galicia hay 2 conciertos singulares, que son los que somos fundaciones, que somos nosotros, y el Hospital Oncológico, el Centro Oncológico de La Coruña, que es también una fundación, la Fundación Piñeiro. Entonces tenemos un concierto que estamos ahora renegociando precisamente, en el cual se establecen las cláusulas por las cuales nosotros les prestamos a ellos asistencia sanitaria y ellos nos dan una contraprestación económica. Hay una total fluidez, un contacto directo, reuniones, no te voy a decir todos los días, pero todas las semanas, por supuesto. Y lo que hacemos, lo que ellos nos piden es sus necesidades. Claro. Ahí nosotros nos adaptamos un poquito a lo que ellos nos piden, es decir, hay veces que tienen más necesidad de hospitalización porque hay una incidencia mayor de gripes o de alguna... Y os derivan a los pacientes. Y nos derivan a ese tipo de pacientes. Otras veces tienen más necesidad de intervenciones quirúrgicas, como puede ser caderas, rodillas, cataratas, hacemos muchísimas. Y también hacemos lo que son pruebas diagnósticas. Después, al final, podré decir unos datos para no cansar a los espectadores, 4 o 5 datos para que vean la actividad que hacemos. ¿Me perdonas un segundo? Tenemos otra llamada. Hola, buenas noches. Buenas noches. Adelante, por favor. Mire, me parece muy interesante la charla, y además quiero felicitar al hermano mayor por su aportación que ha hecho, tanto del libro de historia como la charla que ha dado, que es muy interesante. Pero me gustaría, por un lado, enaltecer más todavía la labor que hizo don Juan Cardona. Sí. Ya el hermano mayor acaba de significarlo, pero a mí me gustaría mucho más, porque la labor que hizo él es muy difícil de llevar en los tiempos en los que él lo hizo. Y luego también me gustaría que el traslado del antiguo hospital al nuevo, la labor que hicieron las Siervas de Jesús fue impresionante. Es testigo la Madre Superior actual, que puede dar muchos detalles de ese traslado. Es muy difícil trasladar un hospital en el tiempo en que lo hizo y en el año 74. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted. Muchas gracias a usted. Bueno, la puntualización es verdad, Sí. Primero, de don Juan Cardona, evidentemente, ya he dicho que junto con nuestro fundador y
nuestro fundador, porque fue el que lo fundó. Dionisio Sánchez Aguilera fue fundamental. Pues fue fundamental, don Juan Carlos. De hecho, en su día, cuando él falleció, que sí falleció en el hospital, el patronato, la fundación, acordó darle el nombre al Hospital General de Juan Cardona, que lo tiene en la actualidad. Y en cuanto a lo que usted dice, evidentemente, y consta en el libro también, las Siervas de Jesús, que ellos tenían 2 cochecitos, con sus coches trasladaron a los enfermos, con una ambulancia que tenía el hospital. Hicieron una magnífica labor, evidentemente, y se trasladó de una forma modélica, porque claro, había que trasladar a enfermos que muchos estaban en un estado... Es que aquello debió de ser una odisea. Fue una, como bien dijo nuestro espectador, una labor ejemplar y magnífica y realizada en un tiempo récord. Sí, sí, sí. A las Siervas de Jesús, veo que usted le tiene mucho cariño, yo más, o como poco, lo mismo que usted. Las Siervas de Jesús, ¿tú te acuerdas de Sor Ascensión, que llevó toda la vida en la administración durante años y años y años? Sí. Contaban que cuando el traslado, a mí me contaba una anécdota, que cuando el traslado ella lo llevaba todo a mano, siempre lo llevaba todo a mano. Sí. Y entonces empezaron las historias informáticas. Y entonces creo que a ella le decían, pero Sor Ascensión, usted deje de llevar a mano porque empiece. Sí, claro. Pero saltó todo el sistema, ¿sabes? Y entonces se les fue todo a la porra, y gracias a que Sor Ascensión siguió llevando a mano, no hubo que lamentar pérdidas graves en la cuestión de la contabilidad y tal. Era para corroborar lo de las Siervas de Jesús, pues fíjese usted que a la madre fundadora está en los altares, es Santa María fíjese Josefa. la labor que ha hecho, la orden que está extendida ahora prácticamente por todo el mundo. Quizás en España la pérdida de vocaciones se nota bastante y se han tenido que replegar en algunas zonas, pero bueno, son encomiables. Son encomiables. Y además hacen de todo, porque la actual Madre Superiora, pues Dama del Espíritu Santo, lleva el refugio, lleva la pastoral, que es muy importante. O sea, nosotros somos una institución católica y procuramos inculcarlos la doctrina católica, evidentemente respetando los derechos que tiene todo el mundo. Respetamos perfectamente a la persona que dice que no quiere asistencia religiosa, evidentemente no se le presta y se le respeta. Pero ellas están en los comedores, están en los refugios, están en los hospitales, allí donde... Bueno, tienen, concretamente, puedo decir en honor de ellas, que salió a concurso en Bilbao un hospital de enfermos de SIDA, y las únicas que se hicieron cargo del hospital fueron ellas. Las Siervas de Jesús. Solo se presentaron ellas, no se presentó ninguna institución, nadie, solamente se presentó. Solo las Siervas. Ahí dice la Santa María Josefa, en el libro, que tú lo recoges, una frase muy bonita, que dice que ellas están intentando, sobre todo y ante todo, curar a la gente que está allí. Pero si no se les puede curar, lo que son los que acompañan a las personas a la puerta de la eternidad. Es precioso, a la puerta de la eternidad. Y es verdad, y eso lo decía Santa María Josefa, que la tuvimos aquí en Ferrol. Estuvo en Ferrol. Mira por dónde. Tiene un busto que fue un mandato que me hizo a mí el hermano mayor anterior, antes de fallecer, a mí no, al patronato, que le pusiésemos un busto a la Santa Fundadora en el hospital. A la Santa. Volviendo a lo que estábamos hablando, Alberto, de Carranza en este momento, de cómo funciona, de las relaciones que tenéis con el Marcide, con los otros hospitales, que todo es mira, nosotros ahora mismo, ya ciñéndonos un poco, aunque yo querría que un día, y ya te lo dije un día y no lo trajiste, que traigas al personal técnico del hospital, que venga el gerente, yo los traigo encantados. Que venga el gerente, que venga el director médico, porque ellos te pueden explicar con más detalle las cuestiones técnicas. Yo, en fin, conozco la situación en general, pero bueno, puedes hacer un programa con ellos perfectamente hablando ya de las cuestiones. Hablando de pruebas diagnósticas, en este momento todo el equipamiento que tenéis, que hay auténticos... Vamos a ver, nosotros ahora mismo tenemos un hospital que en Galicia, y concretamente ciñéndonos a la provincia de La Coruña, de hospitales, hablo privados, no los públicos, excepto el Modelo, que es un hospital que nos supera a todos los demás. Hay otros 4 hospitales que somos muy parecidos, que son el Santa Teresa y el San Rafael de La Coruña, y el de la Esperanza de Santiago. Sí.
y nosotros. Somos hospitales más o menos de la misma capacidad, de una facturación similar, y que tratamos por todos los medios de modernizarnos. Y tratamos también de ayudar a la sanidad pública. De hecho, el concierto con el Sergas hace que la actividad, el 50 y tantos por ciento, 55% de la actividad del hospital sea dedicada al Sergas, mediante este concierto que hemos dicho. Bien actividad hospitalaria, bien actividad quirúrgica, bien actividad de pruebas diagnósticas y una muy importante que no he dicho antes, dos muy importantes que no he dicho antes, que son la diálisis. Tenemos un centro de diálisis magnífico y tenemos un centro de rehabilitación magnífico. También le prestamos ese apoyo a el Sergas, a la Seguridad Social gallega. Por otra parte, tenemos convenios con entidades privadas de salud, como puede ser Adeslas, Sanitas, Mafre. Tenemos convenios con compañías de tráfico y tenemos convenios con mutuas laborales. Y, por supuesto, también privado, una sanidad privada pequeña. Eso es lo que hace ahora mismo el hospital. Y para ello, pues dispone, pues, hombre, hay unas secciones mejores que otras. Las plantas, hemos arreglado 3 plantas y ahora vamos a arreglar cuando podamos la primera. La gente que va a la primera se queja, oye, es que la otra vez estuve arriba. Y, sí, señora, pero, pues, señor, pero desgraciadamente no hemos podido. No tenemos, Nosotros los beneficios que generamos, que tenemos que generar beneficios, evidentemente, como no se reparten beneficios, se va a todo a mejoras de la infraestructura y del equipamiento. Pero puedo decir hoy en día, por ejemplo, que la unidad de radiodiagnóstico nuestra es magnífica. Magnífica, no solo por los profesionales que tiene, sino por el equipamiento. La resonancia magnética que tenemos nosotros no la hay en todo Ferrol ni en toda la comarca. El TAC, lo mismo, de última generación, de baja radiación, el mamógrafo magnífico. Por cierto, que el mamógrafo nos lo regaló la Asociación Española contra el Cáncer, con la que tenemos también una relación muy fluida. Nos lo regalaron ellos hace unos años. La unidad de laboratorio funciona estupendamente. Ahí no hay que pedir cita. Tú llegas allí y se te atiende. Hombre, dependiendo de la hora que llegues, tendrás que esperar más o menos, pero no hay cita previa, se atiende en el momento. La unidad de diálisis, ya digo, es magnífica, reconocida por todos los enfermos que atendemos. La unidad de rehabilitación también es francamente buena. Evidentemente no tenemos una tecnología que nos pueda permitir, pues, hacer cosas de cirugía vascular o de cirugía de cardiovascular. No estamos preparados para eso. Y... Yo echo mucho de menos que hayáis suprimido, que me imagino que por necesidades del guión, la maternidad. Mucho. Sí. Porque la maternidad era una delicia. ¿Cómo funciona? Sí, la maternidad le hemos dado 20.000 vueltas y hemos tratado de hacerla. Porque pero... nos están mandando a los niños, se nos están a todos a La Coruña. ¿Por qué tienen que nacer todos en La Coruña? Ya, pero vamos a ver. La Seguridad Social tiene una maternidad magnífica en Ferrol, magnífica. Entonces, no la tendría concertada con nosotros porque dan abasto ellos con la que tienen y es muy buena. Pero los demás seguros... Pero después, los que son de seguros médicos... Los que hablabas tú antes. Sí, pero el número de nacimientos que podrían... Imagínate que todos los que nazcan de compañías o privados viniesen a nosotros. No tendría el número mínimo para que fuese rentable la unidad, porque hoy en día la maternidad, aparte de los ginecólogos y de las matronas y del personal auxiliar, requiere una UCI infantil. Y una UCI infantil requiere un número de nacimientos determinados para que sea rentable, porque tienes que tener a unos médicos de guardia, a unos especialistas en pediatría. Entonces le hemos dado 20.000 vueltas y de momento no. Pero esto tiene que cambiar, porque es el gran problema que tenemos en España, lo mismo que en Europa, que es el demográfico. Y este escaso número de niños tiene que incrementarse de alguna manera, sí o sí, porque es que si no va a ser nuestro gran problema de aquí a 25 o 30 años. Sí, además, como ahora la situación económica es mala, la inmigración ha bajado, que la inmigración aportaba, aunque la zona de Ferrol no es una zona de mucha inmigración, pero bueno. Pero bueno, la situación está ahí. O sea, de momento lo habéis pensado, pero no lo tendríamos capacidad de infraestructura, tendríamos capacidad de laboratorio, capacidad de radiodiagnóstico, capacidad de UCI, eso sí tendríamos. De UCI infantil, para el niño no tendríamos, para la madre, pero para el niño habría que hacerla
Y no solo es el hacerla, que a lo mejor no es una inversión muy grande, pero es el mantenimiento de la plantilla. Y la plantilla. Sí, los equipos quizás sería lo de menos en una UCI infantil, pero lo que es la plantilla... ¿Y qué proyectos tenéis ahora? Nosotros ¿Cuál es el presente y el futuro del hospital? Seguir modernizándonos en todo lo que podamos en el equipamiento, seguir ofreciendo, nosotros lo que podemos ofrecer con respecto a la seguridad social, que ya digo, en Ferrol la seguridad social tiene unas instalaciones magníficas, pero tiene un cierto atasco en cuanto a, sobre todo, las urgencias, las hospitalizaciones, las pruebas diagnósticas. Eso. Nosotros lo que sí ofrecemos es rapidez, digamos, es decir, nosotros cuando llega un enfermo y pasa por urgencias, es raro que esté más de 1 hora, a lo mejor está 2 o 3 horas si hay mucha incidencia. O sea, que no es ese colapso que puede haber de horas y horas en hospital. Ya inmediatamente se le hospitaliza y después no hay cola para pruebas, no hay lista de espera para pruebas diagnósticas. Nosotros, ya puedo citarlo ahora, sí. el año pasado hemos hecho 6.500 resonancias magnéticas, sin lista de espera prácticamente. A lo mejor pero desviadas la inmensa mayoría... El gran porcentaje de la seguridad social. Social. Un 50 y tantos %, un 60%. El resto de compañías... Pero estoy hablando, estas 6.500 son, digamos, externas. Después están las que se hacen a las personas que están ingresadas, que esas no se contabilizan aquí. Son las que vienen exclusivamente a hacer la prueba. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es eso, un trato de... Somos bastante permisivos también con el número de visitas, porque hay otros hospitales que te dan 2 tarjetas y para entrar uno tiene que salir el otro. Tenemos también ahora una mayoría ya de habitaciones individuales. Hemos suprimido las triples y alguna cuádruple que había, se han suprimido. Entonces, tenemos algunas dobles y muchas ya individuales. Que estamos, también se aporta una cama supletoria para aquella persona que quiera no estar en el sillón, hay el sillón para dormir, que se puede echar para atrás, pero también tratamos incluso estamos estudiando ahora un tipo de cama perfeccionado con respecto al que tenemos ahora. Eso es lo que nosotros podemos hacer, pero también una calidad asistencial buena también, Tenemos nuestros fallos, como tiene todo el mundo, pero a título de ejemplo, puedo decir que de las intervenciones quirúrgicas que hicimos el año pasado, que fueron 5.500, que no es poco, 5.500 intervenciones, porque hay gente en Ferrol que se cree que en el hospital hacemos por eso 20 operaciones, 5.500 intervenciones quirúrgicas. Hombre, hubo sus quejas y tal, pero no hubo ninguna queja que llegase a una reclamación judicial, que digamos sería ya cuando la cosa es una... No, o sea que de las 5.500 no hubo ninguna reclamación importante. Pues es un gran número. Y eso es lo que nosotros tratamos de aportar a la sanidad ferrolana. Y, por ejemplo, la persona, imagínate, se va a la residencia, ¿no? Y en la residencia está en una lista de espera. Y si no te dicen, oiga, pues usted si quiere puede irse al hospital, te lo suelen decir. Lo normal es que te lo digan. Lo normal es que te lo digan. Y si no te lo dicen, ¿tú lo puedes pedir? Lo puedes pedir, sí. Tú puedes decir, mire, ¿cómo está en este tema el hospital general? Mire usted, yo quiero ir al hospital general, sí. Yo quiero ir al hospital. Incluso a veces intervenimos nosotros, digamos, de forma amistosa, que dice, oye, que a mí me gustaría que me operasen en el hospital vuestro. Entonces, pues, nos relacionamos con ellos y decimos, oye, mira, que esta persona quiere operarse aquí y entonces nos lo... Pues, y lo que sí le ofrecemos es mayor rapidez. Mayor rapidez y mayor confort. Es decir, una persona... Bueno, las caderas ya nada porque hay que operarlas prácticamente de inmediato, ¿no? Que si no tienen problema, pero lo que son operaciones de cataratas y todo eso, pues nosotros lo que tenemos es una gran agilidad. Cataratas no tengo aquí el dato, pero... ¿Y caderas? Que a mí me afecta mucho eso de la cadera hoy. Ya, pero el dato concreto de la cadera, no traje las intervenciones quirúrgicas en general, pero lo que son caderas hacemos muchísimas, o sea y con muy buen rendimiento. Sí, no tienes problema ninguno. Ninguno. Alberto, hemos llegado hasta aquí porque déjame ya se nos ha pasado. Dos cifras más, nada más. Dos cifras, dime. 6.700 ingresos, 70.000 estancias el año pasado. No me digas. 70.000 estancias hospitalarias. 16.000 sesiones de hemodiálisis, 55.000 sesiones de rehabilitación y 17.000 urgencias atendidas, en número redondo. Es decir, esa es la actividad que tiene hoy el día el hospital. Por lo tanto, yo creo que el presente y el futuro garantizan.
¿verdad? ¿Me permites que haga una pequeña petición? Sí. Decía antes que de los donativos que siempre se han hecho al hospital permanece hoy vigente el de la procesión de la caridad y del silencio. Como está próxima la Semana Santa, yo pido a todos los ferrolanos que por favor este año estamos necesitados del dinero para el albergue porque hay una ocupación prácticamente total. El albergue tiene déficit a pesar de las ayudas que recibimos, que sean lo más generosos que puedan, que visiten a la Virgen de la Angustia, que dejen su limosna en la arqueta que va a estar todo el Sábado Santo a los pies de la Virgen y que sepan que se aplicará para un fin que es bueno para Ferrol y para toda la comarca de Ferrol y para todas las personas que nos visitan. Alberto, enhorabuena por este libro, un millón de gracias por haber estado aquí y ya lo saben ustedes. Colaboren con el Santo Hospital de Caridad, porque yo creo que no se van a arrepentir. Muchísimas gracias.